Bueno, y para finalizar, hacemos un último y muy breve resumen para dar paso a las preguntas tanto del módulo 1, 2 y 3. Resumiendo algunos conceptos que se dieron en este seminario, quizás el primer concepto que uno podría acá visualizar es el concepto de buen gobierno, ¿no? Donde se va generando un cambio de enfoque en América Latina, como se expuso en las presentaciones, especialmente con estas influencias a comienzos de los años 80, de reforma al Estado, como se hablaba acá, de esta influencia para disminuir el Estado, para hacerlo cada vez más pequeño. Se pasa especialmente por un cambio también de mentalidad y de estrategia de los organismos financieros internacionales a potenciar una mirada más política, una mirada donde la participación ciudadana, la rendición de cuentas, por ejemplo, que es accountability, acceso a la información pública, algo que es relativamente reciente en nuestro país con la nueva ley, que por ejemplo en Perú ya tiene bastante más años que nosotros, importancia en las instituciones políticas, y esto va fortaleciendo obviamente tanto la democracia como la gobernabilidad de los países. El segundo concepto que aparece acá en este seminario es el concepto de comercio, ¿no? Donde acá se vio cuál es la mirada de esta nueva estrategia que se busca no solamente de las grandes empresas, sino que también de las pequeñas empresas para que puedan participar en este gran comercio dinámico mundial, donde este nuevo enfoque de gobierno y probablemente también la actual crisis económica busca o ayuda a una nueva búsqueda, a un nuevo enfoque también, a ordenar un comercio más participativo y también buscando donde actores también más regionales y no solamente centrales puedan participar en la globalización económica. Y por último, buen gobierno y comercio, que es lo que busca en definitiva, si uno quiere mirar nuestra gran América Latina y Caribe, la disminución del gran y mayor problema que tenemos en esta zona, que es la pobreza, ¿no? El enfoque del buen gobierno y del comercio, en definitiva, busca reducir el mayor problema en América Latina, que es obviamente esta desigualdad, pobreza y miseria que aún está presente en todos los países, desde los más desarrollados, entre comillas, que uno podría visualizar que lo han logrado de una u otra forma con mayor éxito, como también los países que aún están con grandes problemas en ese sentido. Por lo tanto, después de esto, un breve resumen que quise hacer de lo que ha sido estas tres ponencias. Dejamos entonces las preguntas del público para que vamos a ir recogiendo de a 3 preguntas o 4 preguntas y después las van respondiendo acá los 3 expertos, el doctor Villarán, el doctor Crocker y el doctor Guzmán. Damos la palabra. Si es muy breve, no hay ningún problema, pero muy breve, por favor. Puedo hablar. Yo no sé si va a estar muy discrepante con muchos de los panelistas, pero yo creo que el problema básico que tenemos en América Latina, los que tienen en América Latina, no los chilenos, que tienen en América Latina, es básicamente la incapacidad de establecer sistemas políticos que puedan generar gobiernos estables que permitan generar políticas a largo plazo. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema. Entonces, cuando el expositor mostraba el serrucho, ¿no es cierto?, de la economía peruana, hay un serrucho al lado, que es el serrucho de la inestabilidad política. Entonces yo he vivido en Perú y la otra vez me puse a pensar, está la famosa frase de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Me puse a pensar, ¿cuándo el Perú tuvo un gobierno estable, aceptado, o sea, legitimado, no hablo democrático, legitimado por un plazo largo? Y me fui hasta el virreinato. Hasta el virreinato. ¿Cuándo Argentina ha tenido un gobierno estable, legitimado por largo plazo? Y me fui al virreinato. Entonces el problema está ahí. Y el problema que tenemos los latinoamericanos es la incapacidad de ver lo que somos y ver nuestros problemas. Entonces, por ejemplo, se dice mucho aquí, y luego con todo respeto, la participación. ¿Cuál ha sido la tónica por la cual algunos países pasaron de la nada a ser
países importantes. Una minoría que tuvo ideas claras, 3 o 4 ideas claras, y la pudo plasmar en sistemas políticos estables y gobiernos a largo plazo. Japón, Alemania, Francia, y en épocas más recientes, Singapur. Es muy interesante ver el caso de Singapur. Cómo Singapur pasa de la nada a convertirse en un país desarrollado, próspero, y es una comunidad de personas de distintas lenguas, y en las cuales se pensaba que Singapur, cuando perdiera la base británica, iba a caer en la miseria. Eso no lo vemos en América Latina. No se ve en América, sí se ve en Chile. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene Chile con respecto a muchos países de América Latina? No con todos. Porque México tuvo periodo de estabilidad, y les puedo decir cosas reaccionarias, con Porfirio Díaz y con el PRI. Y Brasil ha tenido políticas de estabilidad desde el año 1964, aunque les parezca una herejía. De 64 para acá, las políticas brasileñas son más o menos estables, y las élites brasileras son más o menos las mismas. Las mismas. Entonces el problema está ahí. Ahora, el expositor peruano ha planteado 3 cosas muy interesantes. El problema de las regiones. Y yo creo que es un tema que tenemos que comenzar a abordar en toda América Latina, porque es un problema global. O sea, el modelo nuestro, sobre todo sudamericano, son grandes ciudades en las costas. Y el interior absolutamente deshabitado y carente de poder político, económico y de todo tipo. Ahora, ¿cómo desarrollamos nosotros el resto de nuestra gran geografía sin ceder poder político? Y ahí tenemos un problema bastante difícil, no es tan fácil. No es tan fácil la elección de poder político del centro de la región. Y esto implica fondos, creación de ¿cómo se llama?, de personal calificado, etcétera, etcétera. Pobreza. ¿Por qué hay pobreza más en América Latina que en otras partes? Y tampoco se quiere ver la realidad. ¿Quiénes son pobres? Pobres son los indios, pobres son los negros, ricos son los blancos. Hay poco pobre, rubio, ojos azules. Hay poco gente de color próspera. Entonces, en el caso del Perú, están las regiones. Sí, déjame cerrarte porque yo creo que es interesante que vamos a hablar con los peruanos. En el caso del Perú, ¿dónde están los desniveles? Si se ven en las gráficas. Está Lima, ¿no es cierto?, la ciudad española, que tiene los niveles de ingreso más altos del Perú, pero muy lejos. ¿Y dónde está la pobreza? En la zona indígena. La pobreza está en la zona indígena. ¿Dónde está la pobreza en Ecuador? En la zona indígena. ¿Dónde está la pobreza en Bolivia? En la zona indígena. ¿Dónde está la pobreza en Guatemala? En la zona indígena. ¿Dónde está la pobreza en México? En la zona indígena. ¿Dónde está la pobreza en Chile? En las zonas mapuche. Entonces hay un tema cultural que no hemos abordado. Y tenemos que abordarlo. El desnivel está ahí. Es decir, hay un sector de la población que por razones históricas, culturales, etcétera, etcétera, se demuestra más difícil que acceda a la modernidad que otros sectores. Mientras ese tema no lo estudiamos y no lo despejemos, seguiremos con el discurso. Yo creo que es hora de cortar con los discursos, ¿no? Y era región, desigualdad y crecimiento peruano. Yo digo realmente, y ahí tengo a lo mejor mis diferencias con Juan Guillermo, nuestra salida está en el mundo. Tenemos que ser competitivos y exportar. Y Perú lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho y estamos creciendo. Entonces, aquí aterrizo con todo esto. Es muy interesante este debate. Es muy interesante haber escuchado peruanos altamente calificados. Porque si Perú crece no es por milagro. Y si Chile creció no fue por milagro. Fue porque hubo grupos altamente calificados en sus respectivos países que proyectaron políticas que fueron aceptadas. ¿Cuál es el miedo que tengo en Perú? Que no hay estabilidad política. Y que Alan García, el APRA, a lo mejor no se repite. ¿Y qué pasa si entran otros? Se baja el sistema y entra un nuevo serrucho. Dejamos abiertas ahora las preguntas, por favor que sean muy breves y concisas. Vamos a hacer grupos de 4 preguntas y después las pasamos a los especialistas. Buenas tardes. Bueno, es una pregunta, creo yo, relativamente simple, pero me interesa la perspectiva desde la experiencia, si es que alguien me la puede contestar ahí
yo vengo de un municipio, por lo tanto me interesa la mirada local. Entonces la consulta es desde la perspectiva del desarrollo económico local. ¿Cuál ha sido la incidencia que tiene la formación o la capacitación vinculada en el comercio como una palanca que ayuda a la superación de la pobreza? Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Yo quiero hacer la siguiente consulta. En todas las discusiones que uno escucha a propósito de la crisis que está viviendo el mundo, escucha problemas relativos a los problemas financieros. Un expositor habló que este no era un problema de oferta, sino que de demanda, etc. Pero poco se está hablando de lo que a mí me parece que es un problema que la crisis está mostrando con mucha fuerza, que es el tema del conflicto de la transacción. Yo digo esto por lo siguiente. Hoy día no tiene tanta importancia la producción ni el consumidor, sino que quien transa entre la oferta y la demanda. Si ustedes observan, por ejemplo, la crisis del petróleo, en gran parte la crisis del petróleo fue generada por razones financieras, etcétera, pero también por un grupo de poder especulativo que era un sector que transaba entre el productor y el consumidor. Y a propósito del problema de cómo incorporamos a las pymes y a las MIPE, y con esto hago la pregunta, el problema no está en la falta de capacidad de producción, porque los problemas de capacidad de producción son solucionables. El problema es cómo transan ellos sus productos y cómo generan economías, tamaños suficientes para poder aprovechar los beneficios de una economía de escala. Aquí en Chile hay muchos ejemplos de productores pequeños y medianos cuyo problema principal se da en eso. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo acercamos la producción al consumidor? Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bueno, entonces dejamos a los tres expertos con las dos preguntas. Partimos acá con el doctor, con don Fernando. Bueno, muchas gracias por las inquietudes, comentarios y algunas preguntas. O sea, estoy de acuerdo con nuestro amigo que habló primero de que no podemos plantearnos el desarrollo si no tenemos políticas de largo plazo. Eso es absolutamente indispensable. Es un poco el tránsito entre países en crecimiento, en desarrollo, jóvenes, a países maduros. Los países maduros tienen políticas de largo plazo o si quieren políticas de Estado, ¿no es cierto? Nadie sabe quién es el ministro de Economía de Suecia, ni los suecos, de repente no sé quién es, pero sabe que va a hacer políticas de economía en Suecia que van a darle una continuidad a lo que han hecho anteriormente y los van a proyectar hacia el futuro. Y un poco, de alguna manera, yo creo que América Latina está avanzando hacia eso. Eso hay que reconocerlo. Yo soy crítico del neoliberalismo, pero reconozco que la organización macroeconómica, la estabilización macroeconómica era necesaria. Y eso lo logramos fines de los 80, principios de los 90 en diferentes países. Y ha habido resultados. Y lo que hay que hacer no es decir, ahora tiramos a la basura el neoliberalismo y nos pasamos a otro modelo, ¿no es cierto? No, ese es el serrucho, efectivamente. Pero tampoco tenemos que dejar de hablar y de decir, el neoliberalismo no resolvió problemas de la pobreza, porque efectivamente todavía queda, y agravó los problemas de la desigualdad, y no los ha encarado. Y tres, nos ha mantenido una estructura productiva tradicional de materias primas. No tenemos productos, ¿no es cierto?, industriales, elaborados de valor agregado. Entonces, ¿qué cosa es para mí la conclusión? Mantengamos la estabilización de las políticas macroeconómicas, pero pasemos a otras políticas que tengan que ver con la distribución del ingreso, que tengan que ver con inversión en investigación y desarrollo, en innovación, en recursos humanos. En fin, esas son las tareas de ahora. Entonces, es una cosa acumulativa. Creo que se está haciendo.
Y bueno, en el caso, por ejemplo, del Perú, yo creo que hay a veces, bueno, lo que viene de la prensa, Humala, el gran, ¿no es cierto?, Cuco. Si sale Humala va a ser el desastre total. Yo creo que es una satanización que se ha hecho de Humala también. O sea, es un poco, yo no soy humalista, yo soy un crítico, pero se le ha puesto como el gran Cuco, de manera tal que, claro, como hay un Cuco que es el peligro, tienen que apoyarme a mí para que haya continuidad. Tampoco es así. Humala tiene gente que lo rodea, que es más o menos sensata, ahora ya es parte del establishment, o sea, tiene por lo menos unos 20, 25 congresistas que de alguna manera han ido aprendiendo en el camino. Yo estoy no puedo decir absolutamente convencido, pero hay una alta probabilidad que si sale, que no creo que salga, pero que si salga, no patee el tablero y que mantenga las políticas sensatas y efectivamente vaya hacia otras cosas de repente. Pero creo que en América Latina estamos llegando un poco hacia esa maduración. Otra cosa, este tema, dilema de las minorías ilustradas, ¿no es cierto? Efectivamente, o sea, tenemos el caso de Singapur o de Corea y otros países que, digamos, han asociado altas tasas de desarrollo con gobiernos autoritarios. De alguna manera, Fujimori también hizo eso, intentó, era su paradigma, él mismo es japonés, asiático, y decía, bueno, yo quiero esto, pero vimos que tuvo dificultades, o sea, logró un nivel de desarrollo, ordenó la economía, pero no se desarrolló suficientemente y lo que no ha habido es sostenibilidad social. O sea, nosotros por el consenso de Washington hemos logrado sostenibilidad económica, pero no hemos logrado sostenibilidad social. Y ni siquiera hablemos de sostenibilidad ambiental, ni siquiera, porque ese es un tremendo reto todavía para el futuro. Entonces, ¿qué generaron? Problemas políticos que lo tumbaron abajo. Felizmente, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García, que vinieron después de Fujimori, han tenido la sabiduría de mantener las políticas macroeconómicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, es una realidad, es parte de la historia. ¿Por qué tendríamos que pensar que ahora vamos a retroceder a Velasco Alvarado, a no sé qué? Francamente no lo creo, pero en fin, sí me quedo con que, digamos, lo podemos hacer en democracia. O sea, yo creo que ya no es necesario un estilo autoritario para organizar los países. Y yo creo que ese es todo el tema que hemos debatido actualmente. Un último punto, digamos, sobre este comentario que era largo. Efectivamente uno puede decir, las zonas más pobres es donde hay mayor presencia de población indígena, ¿no es cierto? En la sierra del Perú o en Bolivia o en Ecuador, pero también tenemos casos muy importantes y por eso recojo las fotos que presentó David. En Gamarra es, digamos, un clúster de confecciones. Hay como 25, 30 manzanas en donde se albergan 10.000 empresas de confecciones pequeñas que han estado creciendo en los últimos años y el mayor número de empresas son migrantes de la sierra, o sea, andinos. Y yo tengo amigos que son millonarios, ¿no es cierto?, que son andinos y que ahora no solamente tienen pequeñas empresas, son dueños de galerías, ¿no? Ya casas de 4 pisos, unos palacetes, en buena hora, de Puno, de Huancayo, de diferentes sitios. Lo que nosotros queremos es que eso se generalice y no necesiten las personas venir a Lima para tener éxito, sino que ese mismo éxito lo tengan en su propia región. Y esa es un poco la idea con estos planes regionales. Las últimas, bueno, ahí yo creo que me quedaría una sola referencia a una de las preguntas de este tema del rol de la educación. O sea, creo que esto es uno de los temas que más hemos repetido a lo largo de todas las exposiciones. Sin capital humano no vamos a salir adelante. Y esa es la gran tarea que tenemos por delante. O sea, eso es lo que de alguna manera la gente le exige a los gobiernos que han pasado por buenas épocas, esos recursos
adicionales que hemos tenido nuestros gobiernos no lo han gastado suficientemente en educación, no lo han gastado suficientemente en investigación y desarrollo, en universidades, ¿no es cierto?, en ciencia y tecnología, cosa que sí lo está haciendo. Obama hoy día, en plena crisis, duplica el presupuesto del National Science Foundation. Lo duplica. Y nosotros todavía estamos con temores, que no sé qué, que el presupuesto. ¿Qué déficit va a tener Estados Unidos? 12% del PBI. Y en el Perú se está debatiendo si pasamos del 1% al 2%. Háganme el favor, gasten en lo que sea, ¿no es cierto? Y frenen la crisis. Esos son los problemas todavía mentales que son herencia del neoliberalismo y que tenemos que salir de ellos. En fin, ahí nomás lo dejo. Un pequeño comentario para complementar el comentario de Fernando, y eso viene con relación también a esta participación. Y quisiera contar un poco de evidencia empírica sobre cuál es el rol de las etnias en el desarrollo, ¿no?, en particular. Y bueno, todo esto es una historia que comienza hace 50 años, en donde los economistas comienzan a preguntarse qué es lo que determina el desarrollo, concretamente. Y aparecen entonces estos modelos teóricos, primero la teoría clásica, después la teoría neoclásica de mercados imperfectos, etc. Pero para hacer corta la historia, determinan que el desarrollo es función de 3 variables: capital, trabajo y tierra. Y prácticamente todos los estudios cuantitativos se basan en esa ecuación. Y las políticas públicas se comienzan a concentrar en eso, en tratar de, por lo tanto, si tengo que mejorar la mano de obra, tengo que mejorar la calidad de la educación y la cantidad de trabajadores. Si quiero mejorar el capital, entonces tengo que fomentar la inversión extranjera y tengo que fomentar la inversión local o nacional. Y la tierra, bueno, es un recurso asignado, es una precondición. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todas las políticas públicas que han venido impulsando los organismos internacionales y los gobiernos en sí mismos, se basan en esas 3 variables, que es una ecuación muy bien definida. En los últimos 10 o 15 años, una 4ª variable entra en la ecuación, comprobada, que es el cambio tecnológico. Y los países comienzan a invertir en desarrollo, en investigación, etc. Porque esa es la ecuación. Hace aproximadamente 10 años, un par de economistas comenzaron a pensar, ok, perfecto, pero hemos visto países en los que estamos metiendo en todos esos 4 factores y el desarrollo nunca llega. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principios básicos que determinan que esos 4 factores se desarrollen? Porque no es que aparecen así como sí. Y ahí comienza una discusión entre Roderick y Sachs, en donde ellos comienzan a investigar un poquito más y comienzan a demostrar cuantitativamente que hay 2 factores que están atrás de esos 4 factores que priman y que nunca se le había dado la importancia que se le debería de dar. Y una es la diversidad geográfica y 2 es la fragmentación lingüística. ¿Por qué? Porque esas 2 variables pareciera ser que fueran las madres de cómo se desarrollan las otras 4 más importantes. Y en todos los estudios que se ha utilizado, las variables geográficas y las variables étnicas han resultado siempre robustas y significativas. Y la razón pareciera ser la siguiente, que la fragmentación lingüística, lejos de explicar temas de desigualdad económica, explica el conflicto y la complejidad en alcanzar acuerdos políticos y restringe increíblemente la posibilidad de llegar a un diálogo permanente, estable y seguir adelante. Y esto está muy correlacionado con la geografía. Se ha visto que la diversidad geográfica, existe un índice de diversidad geográfica, está altamente correlacionada con la etnia, porque obviamente las etnias y las culturas están asociadas a sus medios ambientes a sí mismos, ¿no? Entonces, el mensaje no es que la geografía es destino, ni que mientras más fragmentado étnicamente, entonces más fregado estás, sino es reconocer estas limitaciones y a partir de él comenzar a avanzar. Entonces, lejos de tratarse de un problema que los indígenas son los más pobres, porque ese análisis es muy fácil de debatir. Yo agarro a todos los países y veo el porcentaje de pobreza y lo comparo con el porcentaje de indígenas y no hay ninguna correlación. Pero lo que sí es importante es que la fragmentación étnica que está detrás de los problemas que usted menciona son a su vez reflejo de otro tipo de problemas que limitan el desarrollo, como por ejemplo eso no es mi opinión, era simplemente una contribución de lo que hoy día se está discutiendo en la literatura y con la metodología que existe, ¿no? Bueno, anoche
estuve en el aeropuerto de Atlanta, una ciudad en la corazón del sur, pero también una ciudad con una tradición de liberalismo en el sentido bueno y no el sentido de neoliberalismo. Y en un restaurante de Fridays, ustedes conocen a Fridays, saben a Fridays, hubo una foto de Martin Luther King. Atlanta está muy cerca a Selma, muy cerca a Montgomery, Alabama. En 1956, el acontecimiento de paro de buses y el movimiento de Martin Luther King. Y ahora, 2009, una foto de Martin Luther King en el aeropuerto indica progreso en relación al racismo fuerte, profundo de los Estados Unidos. La evolución social, cultural, es muy lenta a veces, pero con un movimiento cívico, con mucha actividad ciudadana, con educación cívica que enfrenta esta raíz profundo de racismo, una sociedad poco a poco puede avanzar. Consideramos a África del Sur y muchos años de racismo y autoritarismo, pero con el liderazgo de Nelson Mandela y el compromiso de mucha gente sin nombres reconocidos, hay progreso, aunque no derrotó a Brasil anoche, casi 1-0. Y es importante en todo nivel, local, pero también con liderazgo. Yo creo como Toledo en Perú, en vez de Fujimori, para abrir la puerta para todo, para participar en un desarrollo inclusivo. Pero esto requiere un compromiso ético de las personas, de los ciudadanos, para reconocer que el racismo es muy profundo en el corazón de todo y se necesita reconocer y combatir juntos para tener una sociedad poco a poco que es más justa. Y este es un desafío para todo. Muchas gracias. No sé si alguno de los tres especialistas quiere dar una última evaluación o parte de las preguntas que se hicieron. Don Fernando. Solamente se me quedó una cosa en el tintero, era la intermediación entre producción y consumo, ¿no? Creo que había hecho, claro. Miren, cada vez los mecanismos de comercialización han ido ganando en escala, ¿no es cierto? Ni qué hablar de las exportaciones. O sea, exportación tiene un mínimo de escala. Cualquier pedido internacional, por muy chiquito que sea, excede la capacidad de una pequeña empresa. Ni qué hablar de una micro, ¿no es cierto? Pero también los canales de comercialización interna, o sea, los supermercados y todo son elementos que están aquí para quedarse, ¿no es cierto? Y van a ser más. Entonces,
ellos también te hacen pedidos mínimos. No le vas a estar produciendo un pequeño agricultor, le vende un poquito de papa, no, te hacen camionadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa significa como mensaje al sector productivo de las MIPES? Es asociatividad. O sea, esa es la gran, digamos, puerta para entrar a la modernidad. O sea, la asociatividad de las MIPES, y eso significa tener, digamos, una capacitación conjunta, tecnologías similares, ¿no es cierto? Estandarización de la producción. Muchas veces no lo pueden hacer ellos. Y por eso viene la promoción del Estado. Por eso decimos ese desarrollo de abajo hacia arriba. Porque el neoliberalismo, ¿qué nos dice? El mercado lo va a resolver. No, el mercado solo no lo va a hacer eso, ¿no es cierto? Va de repente a hacerlo de acá a 20 años, pero ahorita no lo hace. Entonces tú intervienes ahí. Otra, enganchar a la pequeña empresa como subcontratista de una empresa más grande, ¿no? Está pasando, es verdad, pero lentamente. ¿Qué pasa si hacemos, digamos, el esquema Toyota que tiene 40.000, ¿no es cierto?, pequeñas empresas subcontratistas? Esas están en el cielo, tienen el mercado mundial, ¿no es cierto?, a sus pies. En nuestros países todavía no está pasando. Y la gran empresa dice, no tengo plata para entrenar a ese pequeño agricultor o esa pequeña empresa textil para darme, ¿no es cierto?, que sea mi subcontratista. Ahí viene el Estado. El Estado los puede entrenar y los engancha a la empresa grande. Una vez que esté enganchado a la empresa grande, se olvidó, es subsidio de una sola vez, ¿no es cierto? Pero eso era, digamos, prohibido en los 90. Ahora es parte de una nueva estrategia que vaya de abajo hacia arriba. Los estados tienen que darse cuenta que esa es la agenda. Es una agenda. Crecimiento, que ya teníamos, eficiencia, competitividad, ganar mercados mundiales, ya perfecto, eso de alguna manera ya lo estamos sabiendo hacer, pero lo que no sabemos es la inclusión. Cada vez nuevos sectores que entran a digamos, generación de riqueza, a esa prosperidad. Esa es la agenda que tenemos todos los países de América Latina y yo creo que hay que encararla, hay que asumirla, digamos. El banco, y esto quiero ir con la pregunta que se hizo sobre cómo articular la producción local. El banco es muy consciente de lo que Fernando está comentando y nosotros trabajamos en una serie de programas justamente para articular a la matriz productiva local de pequeños productores. Y uno de los programas, digamos, de éxito es asociatividad, ¿no? Porque no solo para lograr escala de producción, que es lo que primero se nos viene a la mente, sino que la escala no solo permite cumplir con las demandas de las exportaciones por la misma naturaleza, sino también porque permite la investigación de la sociedad, permite una serie de sinergias, por ejemplo, permite contratar a una gerencia capacitada, permite reducir los costos de transacción, permite reducir los costos de registro de propiedad, ¿no es cierto?, en términos unitarios, y permite reducir los costos de publicidad, distribución, marketing de los pequeños productores. Entonces, ese es un programa. El otro programa son los negocios inclusivos, que es lo que es el concepto que nosotros usamos en el banco, que es incluir a los pequeños productores una vez los has asociado a una cadena de valor exportador. Y lo puedes incluir como proveedor de un exportador ya existente o lo puedes entrenar para que exporte directamente, ¿no? Entonces, es por pasos. Primero los asocias, les das una formalidad a través de una legitimización legal, subsidias una gerencia por un tiempo determinado de 3 o 4 años, en donde el aporte del gobierno es decreciente en el tiempo, y luego los enganchas con la cadena productiva. Y a partir de ahí viene todo este programa de asistencia técnica. Es que una vez que los has asociado y los has encadenado, entonces comienzas a entrenarlos para que, bueno, si son proveedores, puedan proveer de la mejor forma. Los asistes en temas de acopio de los productos, los asistes en temas de entrega de los productos, en qué cajas tienen que entregarlo, bajo qué medidas, cuáles son las características, etiquetado, embalaje, etcétera. Y son cosas en las que el banco está trabajando concretamente en Bolivia. Estamos tratando de sacar adelante un préstamo muy grande de comercio y pobreza, que consiste fundamentalmente en estos programas, en cómo articular lo local con el sector exportador, y para esto existen programas muy específicos, ¿no?, para atacar eso. Para terminar, solo darte una idea, que ahora existe un debate sobre
sobre cómo articular a los pequeños agricultores. Antes existía este tema de los clústeres o las cadenas de valor territoriales, ¿no? En donde tú creas una cadena de valor en un mismo lugar físico, ¿no? Y ahora últimamente, como la producción está globalizada, es decir, ahora a medianas empresas les sale más barato importar insumos de China que comprarle su proveedor que tiene a 3 cuadras, la producción se ha globalizado. Entonces el tema de los clústeres han perdido, o existe ese debate en qué medida darle ese sentido de territorialidad, ¿no? Pero todavía está vigente en algunos espacios. Bueno, 3 puntos. No sabemos mucho sobre el desenlace de los grupos pequeños y regionales en Perú. Se necesita investigar el desenlace, el impacto en la vida personal, la vida de las comunidades. Y es una parte de la investigación empírica para entender los fracasos, los logros de estos grupos. Y este es algo para el futuro. Segundo, sí, los grupos exportadores son muy prometedores en Perú y en otros lugares, pero no son todos. Sería un error poner demasiado enfoque en este tipo de organización. La analogía sería con las comisiones de verdad y reconciliación. Son importantes, pero no son todos. Se necesita desarrollar otros sitios, puntos de encuentro y de deliberación en la sociedad, y no asumir que los grupos exportadores pueden hacer todo para la sociedad. Tercero, comunidades de base son importantes, pero se puede perder a todo sin un contexto nacional y global para aceptar, para promover, para rescatar experimentos locales. En Brasil, el presupuesto participativo en Porto Alegre y 200 más ciudades, municipalidades, tiene plata de arriba y aporte de Lula y de un compromiso nacional. En Perú hay plata de entidades internacionales para experimentar. Entonces, el contexto es muy importante. En China hay experimentos locales con la democracia, pero sin un partido democrático y sin un gobierno nacional democrático, no hay mucha esperanza en las comunidades locales para desarrollar una democracia fuerte. Entonces necesitamos trabajar en niveles locales, sí, pero nacionales y globales también, para promover la democracia en cada nivel. Y es un gran desafío para ciudadanos locales, nacionales y globales. Bueno, estamos prácticamente en el tiempo. Hay 2 preguntas que son muy breves, que parece que acá don Cristian Parker, y arriba me parece que había una... No, o por lo menos dejémoslo entonces en una pregunta. Bueno, en realidad lo mío, más que pregunta, es pequeño comentario de algo que ha aparecido pero medio marginal, y quisiera dejarlo nada más casi como nota al pie, y es esta relación entre economía y cultura en la globalización. A propósito, que
la pobreza se concentra en los indígenas, a propósito del problema de los idiomas, a propósito del problema de las diferencias regionales, etc. Lo único, digamos, a partir de la experiencia que yo tengo, trabajo con microempresarios indígenas, por ejemplo, lo clave que resulta el concepto de desarrollo con identidad. Y eso no solo tiene que ver con etnia, tiene que ver con regiones, tiene que ver con desarrollo local, tiene que ver también con el sello, ¿no? El sello de origen, digamos, de los productos, y que tiene que ver con desarrollo más integral, donde no es solo lo económico, sino también es lo cultural y lo social. Eso es como pequeña nota. Ok, bueno, muchas gracias. Antes de dejar con las palabras finales a don Raúl Alart, acá las dos personas que se llevaron todo el peso de la organización, don Crisóstomo y don Sergio, junto con felicitarlos, obviamente, me pidieron informar a todos ustedes que en la sede del Foro Valparaíso, que es en 12 de febrero 21, segundo piso, que es 12 de febrero, casa esquina Errázuri, ¿no? Al frente de la Casa Central de la Universidad, quien quiera obtener algunos textos, algunos artículos o estos libros que saca el foro, puede ir y puede también obtener ella algunas copias si les interesa, porque si entran a la página web son diversos los temas que se han tratado en estos textos del Foro Valparaíso. Entonces dejamos ahora con las palabras de cierre a don Raúl Alart. Bueno, yo también, junto con reconocer a Crisóstomo y a Sergio, que han tenido una extraordinaria labor en la preparación, quería decir algunas palabras y volver a agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, representado aquí por Paola y varios de sus expertos. Se tuvo que ir su representante en Chile, que realmente ha sido notable la confianza que han depositado en este foro, una institución joven, 6 años, y que ya puede exhibir cuadernos, foros internacionales, publicaciones, y lo que está detrás de eso, o sea, la posibilidad de encontrarnos, de estar todo un día, incluso que ha sido un día un poco complejo en la zona y en la ciudad, discutiendo temas de fondo que interesan a los pueblos, principalmente en este caso de América Latina, y eso es extraordinariamente importante. Agradecer también a la universidad. Partimos en la Casa Central, terminamos en esta aula de la Facultad de Ingeniería, y una vez más el agradecimiento al rector Muga y a todo el personal de comunicaciones y de servicio. Y yo quería además destacar las figuras de los expositores, o sea, hemos tenido expositores realmente excepcionales, y yo creo que ha habido además una muy adecuada combinación, presentaciones muy rigurosas en lo económico, en lo social, en el enfoque multidimensional del desarrollo y al mismo tiempo los casos prácticos, o sea, el haberse nos permitido conocer en este caso una experiencia peruana, el haber conocido también a un dirigente de pymes de Ecuador, debieran haber habido aquí, y es una autocrítica, debimos haber invitado a más pymes. Tenemos una base de datos con muchos empresarios, también pymes, pero ahora uno piensa a veces después, pero lo vamos a sortear en alguna reunión futura, haber invitado, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Minorista de Valparaíso, que es un dirigente extraordinariamente capaz y que habría podido entregar y aprender en una reunión como esta. En cuanto a los elementos que han surgido acá, el elemento cultural, yo creo que se planteó el tema indígena, pero va mucho más allá, como tú dijiste. A mí hace 2 años la presidenta Bachelet, que al comienzo la gente se reía un poco de ella porque decía, hace comisiones, pero de las comisiones ha surgido la reforma previsional y cosas realmente importantes. A mí me encargó la Comisión de Cultura y Patrimonio y el día 22 entró un completísimo proyecto de ley de patrimonio. Y ahí recogieron en el mensaje lo que nosotros expresábamos, en que no hay una sola identidad, hay identidades. Entonces, aquí quizás, Alberto,
señalaba el problema indígena porque es un problema real, pero la persona es a la vez chileno, indígena, católico, protestante de la 9ª región, ¿ah? Y del Colo-Colo, yo diría del Everton. Entonces hay múltiples identidades y es en el respeto a la diversidad de esas múltiples identidades en que la gente va actuando y por lo tanto no pueden ser encasillados en una sola. Ahora el caso de Perú yo creo que tiene también el interés, el haberlo conocido, porque a pesar del serrucho que nos mencionaba Fernando, es un país que ha tenido éxito en los últimos años. Entonces ahí hay programas que han resultado. Ahora Alberto, con la vieja sabiduría latinoamericana, uno dice, pero a veces nuestras democracias no se consolidan lo suficiente. Bueno, ese es un desafío que tenemos todos. Nosotros aquí en Chile siempre decíamos, nuestros militares son distintos, no eran tan distintos. Yo creo que hay un baño de humildad después de esos 17 años. Ahora, algunos aspectos de tipo conceptual. Yo creo que en la publicación, que Crisóstomo va a estar detrás de ustedes para la corrección de las pruebas y les garantizamos que así como salió el libro de globalización y justicia social, va a salir este libro que entra a problemas mucho más concretos y realmente importantes. Los dos libros van a ser complementarios, un libro de una visión de la globalización y la justicia y otro, digamos, que realmente entra a lo que le pasa a la gente, el buen gobierno, el comercio y la pobreza. Y yo creo que aquí quizás no se podía validar la tesis de David Crocker del círculo virtuoso, pero yo diría que no hay duda de que hay motivos para ser optimistas, o sea, que es posible el círculo virtuoso en América Latina de comercio, de democracia y de superación de la pobreza. Pero al mismo tiempo ha salido en esta multidimensionalidad del tema del desarrollo todos los demás elementos que los amigos de la CEPAL y de otras instituciones, Juan Guillermo y otros, nos han hecho presentes. O sea, hay un tema de participación, hay un tema de desarrollo tecnológico, además de los factores tradicionales de la producción. Está el tema de la capacidad de innovación, está el tema de la asociatividad. Hay un tema, digamos, de una acción asertiva del Estado en apoyo de las pymes. Hay el tema de la descentralización. Las regiones tienen una élite que uno puede articular. Aquí está Gabriel Aldoney y estoy yo mismo, hemos sido intendentes de esta región. Esta es una región a nivel nacional que uno puede decir que tiene una intelectualidad y recursos de tipo empresarial, cómo hacer las cosas, más que el promedio, al mismo tiempo tener la cercanía a Santiago, que ha sido durante algunas décadas una succión. Pero cuando yo estuve también de subsecretario de Educación y recogía y recorría todo el país, entonces en las regiones extremas sabían que yo era de Valparaíso y me decían, la suerte que tienen ustedes, todos tienen que hacérseles más fácil. Me decían, nosotros aquí estamos todo el año esperando 20 o 30.000 turistas, ustedes los reciben cualquier fin de semana, la gente toma el auto a Santiago y llegan esos 20 o 30.000 turistas y ellos hacen un plan en Tarapacá, en Coyhaique, en Punta Arenas, planes de años para lo que aquí llega, digamos, y nosotros, claro, no lo consideramos como un capital. Y por otra parte, uno ve que puede articular lo que hacen los servicios públicos, pero nunca puede tener la seguridad de los dineros que son distribuidos desde Santiago, aunque hay una parte que queda para decisión regional. Hay mucho más que hacer todavía para esta personalidad de las regiones, que haya cierto endogenismo en el desarrollo, lo que tiene también una expresión internacional. No todas las regiones al interior de un país son igualmente afectadas o beneficiadas por la globalización. O sea, hay una capacidad de articulación de la dirigencia regional con las universidades, con las artesanías, con los pymes, con los elementos productivos, que puede hacer que una región tenga un mejor posicionamiento internacional que otra. Bueno, yo creo que queda mucho elemento para reflexionar. Agradecimientos nuevamente
por lo menos a través de una publicación vamos a tener seguimiento y van a ser invitados a nuestras próximas actividades y el próximo año que vamos a hacer con motivo del bicentenario del país el segundo Foro Internacional de Valparaíso. Muchas gracias.